Estamos entrevistando al profesor Vilcapoma. Antes de que prosiga su exposición, que fue muy ilustrativa en la primera parte, quería manifestar lo siguiente simplemente respecto al diccionario de la Academia. Vea, cuando uno consulta la palabra teratología en el diccionario de la Academia solo se refiere a las anomalías, malformaciones y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Pero no se refiere a las creaciones que ha imaginado y fantaseado e ideado el ser humano del mare tenebrarum, ¿no? Que son mucho más importantes, pues, que los casos de monstruosidades orgánicas o vegetales, ¿no? No sé, habida cuenta de la gran importancia de estos otros monstruos, no solo desde la época de las cavernas, sino hasta el último monstruo computarizado y cibernético, ¿no? Pues es una importancia tremenda en la vida, ¿no? Y hay una verdadera atracción, ¿no? Porque el monstruo despierta estas dos cosas, ¿no? O sea, es un poder de fascinación y de temor. Y de temor, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido es religioso, ¿no? Ese poder religioso también al que se refería. Y por eso seguramente a los inicios del Paleolítico la imagen del brujo, 10.000 años antes de Cristo, cuando aparece cubierto de piel, tiene barbas de rebeco, ojos de búho, es la pintura rupestre más antigua que internaliza y se cubre de piel de los animales para decir, adquiero así el poder o también así quiero dominar a los animales, ¿no? Claro, claro, pero apuntaba simplemente esto porque el diccionario no menciona para nada las creaciones fantásticas monstruosas. Solamente se refiere a un caso, por ejemplo, ¿no? de falta de cabeza, ¿no? Que puede ser monstruosidad por defecto, la acefalía, pero también hay una monstruosidad por exceso, ¿no? La bicefalía es también igualmente monstruosa. Pero aparte de esos casos, el diccionario de la Academia, que es el diccionario, no dice nada de los otros monstruos, ¿no es cierto? Y los otros monstruos son, me parece, importantísimos, ¿no? Bueno, continúe. Bueno, entonces hablábamos de, en este caso, el trabajo hemos realizado con 8 insectos, ¿no? Insectos o bichos. Comenzamos por la abeja. Metodológicamente hemos recogido tradición oral, es decir, mitos, cuentos, leyendas. Luego hemos recogido interpretación de los sueños. Luego hemos recogido lo que es la medicina tradicional, como la abeja, por ejemplo, es importante en la medicina tradicional. Y se han remontado hasta la época de los egipcios, ¿no? Claro, es que en los egipcios, en el caso de la abeja, había unas danzarinas, las melicei, de ahí su nombre de las abejas melicera o melifera, entonces que eran unas danzarinas que imitaban el zumbido de las abejas. Los griegos, además, cuando se casaban, la noche de boda se embadurnaban de miel a las recién casadas por 2 noches, de ahí el nombre de luna de miel. Claro. Entonces, la miel está asociada incluso, y se cree que un viejo mito griego, Zeus, nace en una cueva y que los únicos que podían darle alimento eran las abejas que entraban hasta el fondo y le daban. Entonces hay una serie de utilidades, pero para la interpretación del mundo andino he tenido que recoger tradición oral, medicina tradicional, sueños y su interpretación, cantos en los que se hace mención a la abeja. Y luego de aquello, básicamente las danzas que representen a la abeja. Juntando o reuniendo todos estos informes, hago una interpretación simbólica, cómo entiende la cultura andina este tipo de insectos, como el caso de la abeja. Por ejemplo, en los relatos, en la tradición oral, está siempre presente la abeja como benefactora, ya sea que uno sueña abeja, te va a ir bien, te va a haber un tesoro, cuidado, hay esto. Pero también por la estructura del panal, la hexagonal de sus, ¿no? de la cera construida y donde se deposita, significa también laboriosidad. Pero además por el aguijón también tiene una simbología de fertilidad. Está casi siempre asociado en el mundo andino, pese a que es dual, opuesto y complementario el mundo andino, por eso su división por mitades, o esas dualidades, frío-caliente, hembra-macho, pese a toda esa interpretación, casi en general la simbología de la abeja es de carácter positivo, es decir, está asociado como un elemento benefactor. Y claro, y es que la abeja, ya analizando desde la morfología, tiene melitina,
que puede curar el reuma, la ciática, el lumbago, o genera una mejor distribución o la hipertensión arterial. Pero esa sería una explicación científica. Claro, ¿No? es que también hay avances en ese sentido, ¿no? O sea, no quiero entrar en esos detalles, pero sí, por ejemplo, en el mundo andino, ¿qué hacen en el Mantaro? En la zona del Mantaro, cuando alguien está con bronquitis, dicen, que te pique la abeja, hazte picar una abeja. Y es que el veneno del aguijón tiene velatina, que ayuda a este tipo de compuestos. Ahora, dependiendo también la miel en el Mantaro o en otras zonas depende de qué tipo de flores. Cuando es la de eucalipto, obviamente ayuda a este tipo de elementos. Entonces, podemos decir que, en efecto, así como la araña y otro tipo de insectos, hay una simbología profunda en cada uno de los Oiga, pero para un urbano, o mejor dicho, para un urbícola, es difícil, por ejemplo, comprender. Yo eso lo supe hace 40 o 50 años, cuando pude verlo además, ¿no? Que los casos de jaqueca pertinaz se curaban con ortiga. Entonces había unos emplastos de ortiga, y entonces la persona con la jaqueca aparecía así, pues monstruosa, ¿no? Yo decía, pero peor, ¿no? Porque el fenómeno de la jaqueca es pues una vasodilatación, y con la ortiga había más vasodilatación. Eso era al principio, y después se venía el fenómeno inverso de, ¿no? Una vasoconstricción, y le pasaba la jaqueca. A mí me parecía extraordinario, ¿no? O sea, como algo que parece, ¿no?, estar contraindicado era lo indicado. Claro, probablemente, ¿no? Porque, bueno, sin irse muy lejos, incluso la locura en el mundo andino se cura a golpes. O sea, cuanto más golpe y dolor haya, el dolor como elemento de curación. Bueno, pasando a otro animal, por ejemplo, la araña. Pero a la vez, como en el mundo andino se tiene todavía una vinculación con la naturaleza, diríamos, todavía hay un espíritu holístico en el que todo tiene interrelación, la naturaleza tiene vida, tiene energía. La araña es también signo y referente del ciclo agrario. Por ejemplo, cuando va a llover, las arañas se deslizan sobre sus hilos y bajan a las partes bajas del techo. Entonces la gente dice, cuidado, va a llover. Pero a la vez la araña puede anunciar otro tipo de presagio, o anuncia presagios también, ¿no? Y allí sí el carácter ya simbólico, por ejemplo, de que puede simbolizar dinero, si es blanco o si es negro, y entonces hay una serie de comparaciones en ese sentido. Una observación, pero tal como lo plantea, la observación inevitable que uno puede hacer es que eso es posible en sociedades que no han conocido la segunda gran revolución que conoció la humanidad, que es la revolución urbana. Esas son sociedades anteriores a las ciudades, porque en las ciudades se acabó ese contacto con la naturaleza. Ahora, yo diría, no es tan así. O sea, bueno, sí, seguramente, pero también hay que entender que hay una desde mi punto de vista... O sea, usted se refiere a los campesinos. A los campesinos rurales, a los andinos. Pero eso le digo yo, pues, no había campesinos antes del advenimiento de ciudades, ¿no? Entonces, cuando ha habido ciudades, entonces hubo campesinos, pero los campesinos son un fenómeno de la ciudad. Bueno, ya, claro, quiere decir que a partir de la revolución urbana aparecen los campesinos o el ciclo agrario y allí surgen este tipo de simbologías. Probablemente. Porque yo digo acá, por ejemplo, en la urbe, ¿no? ¿Qué posibilidad hay ya de este contacto, ¿no? Porque para eso se necesita estar, ¿no?, en la naturaleza. En la naturaleza. Por ejemplo, para ejemplificar mucho y un poco alejarnos, por ejemplo, las llamas, simbólicamente en el mundo rural, significan, bueno, es benefactora, es símbolo de la naturaleza, lo que quiera, del prehispánico, pero a la vez el ser incestuoso se convierte en un ser de dos cabezas, que es el jarjaria cárcar o jarjacha, que es una llama de dos cabezas. Y uno dice, ¿por qué se simboliza y no se le simboliza a la paloma o no se le simboliza a otro animal, sino la llama? Porque en el caso del mundo pastoril, la llama es un animal fiero apareando a su hembra. Y entonces los campesinos de altura ayudan a aparear a las hembras para que no los maten. Entonces ese tipo de visión y de informe o de conocimiento que se tiene del animal solo se maneja en el mundo pastoril, en el mundo bucólico. Entonces, distinto al mundo urbano. Perdón, no he entendido bien. Usted dice que los campesinos ayudan a aparear
Entonces, ¿qué cosas? Yo he encontrado esos datos en la zona de Parinacocha. Yo he hecho un trabajo todavía para la National Geographic en el 95. Entonces, los pastores de altura, por ejemplo, de Corcuya en la parte alta, ayudan a agarrar a las hembras cuando va a parear, porque la llama macho maltrata mucho a la hembra. Entonces, puede maltratarla o puede llevarla a la muerte. Entonces, agarran cuando están apareando, acomodan un poco y eso es natural y normal. Y eso se conoce en el mundo pastoril. Asunto que no se podría conocer en el mundo agrícola, o que la llama pasa nomás. Y uno dice, ¿y por qué la llama entonces es representado como un ser incestuoso o un ser mítico incestuoso? Precisamente por esas características que no son conocidas por nosotros, ¿no? Una nueva interrupción y ya volveremos.